Buenos días, Tata, ¿cómo Buenos días, estás? Michelle. Bien. Dos preguntas. La primera, como siempre, Messi, todavía, Leo, ¿todavía él está en la bota? ¿Se quitó la bota? No, ya se la han sacado. Ok, Sí. pero ¿cómo está él? Está con trabajos en gimnasio. En gimnasio? Todavía sí, todavía no ha salido a campo. Ujú, ok, y la segunda es, muchas gracias, aunque ya calificaron a la ronda de 32, ya saben que el próximo partido va a ser aquí en casa. Ujú. ¿Qué esperan de ese partido de Tigres? ¿Cuál es la motivación? Y también, ¿qué esperas de Tigres como un equipo? Gracias, como rival. Bueno, independientemente de haber podido dar el primer paso de estar en la siguiente ronda, este, entendemos que es un buen partido para medirnos o para probarnos en qué situación estamos, porque vamos a jugar seguramente contra uno de los candidatos al título. Es uno de los equipos más importantes que hay en la League Cup y seguramente será una linda prueba para nosotros y ver cómo estamos para trascender en esta competencia. Así que valoramos mucho el partido que tenemos mañana. Profesor Ramsés Sí. Sandoval, a TUDN, dándole seguimiento a lo que decía del equipo de los Tigres, yo le decía a Federico en el NRG, se espera una gran entrada, son dos grandes equipos, el campeón, un candidato, un gran técnico del otro lado, en Pauno, que conoce la MLS, estuvo mucho tiempo en Chicago, pero en general, su opinión, que la Liga Mexicana viene con 4 fechas, igual no se puede confiar seguramente, profe, de un equipo como los Tigres y la calidad que tienen ellos, ¿no? Pero sí ellos arrancando, vienen con 4 jornadas. Sí, creo que las condiciones con las que llegan los equipos mexicanos es mejor que la de la edición del año pasado. Hay muchos equipos que, en este caso, Tigres que no tiene que viajar, ha jugado el otro día en Houston, vuelve a jugar en Houston. Eh, el año pasado creo que incluso iban menos fechas de la liga local, con lo cual 4 partidos es más que suficiente para ver un equipo que está en ritmo, sobre todo teniendo en cuenta que la fase regular en México tiene 17 fechas, 4 fechas es casi un 25% de la liga, con lo cual no hay mucho tiempo para ponerse en forma porque no es un torneo de 38 fechas. Respecto a eso, creo que hay mejores condiciones para los equipos de México. Y está bien que sea así para que todos tengamos las mismas posibilidades. Y después el equipo, como dije antes, ¿no? Uno de los mejores que va a jugar o que está jugando la League Cup, seguramente candidato a ganarle el título también en México, y independientemente de que tanto ellos como nosotros estamos ya instalados en la siguiente fase, es una buena medida para ver en qué situación estamos. Fernando. Hola Gerardo, ¿qué tal? Fernando Fiore del Inter Miami y Deportes Radio 760. Eh, el año pasado era una situación, Ujú. se jugaron todos los partidos con toda la carne al asador, no había rotación, pero este es otro año completamente diferente. Cambiaste ya a Drake Callender en el primer partido y como bien decías, ya estamos los dos clasificados, entonces puede haber más rotaciones este año, pues desde tu punto de vista es completamente diferente y puede haber más rotaciones desde ahora. A ver, es diferente en cuanto a la mirada que nosotros teníamos el año pasado de este torneo y la que tenemos este año, ¿no? Porque el año pasado estábamos en una situación muy incómoda en la liga local y porque veíamos una muy buena posibilidad en este torneo corto. Ahora la volvemos a tener esa mirada, pero estamos en una situación distinta en la liga y evidentemente tenemos una mirada importante puesta en Cincinnati o en Chicago, quien nos toque cuando reanudemos la liga local. Eh, si hay rotaciones es porque nos permite esta parte de este torneo. Cuando lleguemos al partido del próximo, no sé si será miércoles, jueves o viernes, jueves, bueno, ahí ya no hay más dudas porque está claro que si ganás seguís y perdés te vas a casa.
Entonces no hay lugar para las rotaciones, porque además, como dije durante la semana, son torneos que se juegan en diferentes momentos, no es que uno juega en forma simultánea y entonces tenemos que ir viendo cómo se recuperan los jugadores. Aquí competimos durante un mes, nos dio tranquilidad el partido con Puebla, nos dio mucha más tranquilidad el resultado de Tigres con Puebla, lo cual nos permitiría tener algún tipo de mirada diferente respecto del partido de mañana si tuviéramos que cuidar a algún jugador que fundamentalmente tenga muchos minutos en lo que va del año, pero a partir de ahí ya no hay ningún tipo de especulaciones y el equipo que se vea, con muchos cambios, con menos cambios, nada tendrá que ver con una rotación. Juan Carlos. Y lo que pasa es que a partir de mañana, si seguimos avanzando, se empieza a jugar cada 3 o 4 días. Y entonces, si hay un momento, es el partido de mañana. Saludos, profesor ¿Cómo Martino. Juan están? Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media. Grandes entrenadores de la historia se han destacado por mantener motivados a sus grupos en la victoria y especialmente cuando toca defender títulos. Ujú. Aunque parezca irónico, a veces ganar tanto aburre a algunas personas. ¿Cómo mantiene motivado al grupo el Tata Martino? ¿Qué métodos, películas, música, asados? No Ujú. sé, para mantener esa cohesión del grupo y sobre todo esa motivación que aunque, vuelvo y repito, aunque parezca irónico, pero hay situaciones en las que tanto ganar, a veces como que se pierde el foco, se pierde la motivación. Gracias. Bueno, pero partimos de algo fundamental. Nosotros no hemos ganado demasiado, ganamos un solo torneo, entonces no hay, al contrario, tenemos todo por hacer. Eh, Quedó bastante lejos incluso ya la League Cup del año pasado. Y en realidad la motivación que tenemos no es seguir sosteniendo la motivación, sino lo que se nos presenta ahora y lo que continúa con la liga, ¿no? Sí tenemos muchas ganas de trascender. Entonces no estoy teniendo el problema de tener que motivar a un equipo, como vos decías, un tanto aburrido de ganar. Eso le puede pasar no sé, al Real Madrid, al City, que aún así no le pasa porque todos los años tienen las energías renovadas y tienen casi como una obligación de permanentemente estar compitiendo hasta el último momento. Pero nosotros no, nosotros tenemos todos por hacer todavía. Fernando, luego Manu. Profe, buenos Profe, días. ¿qué tal? Fernando Petrocelli para As.com USA. Dos preguntas cortas. Nos sorprendió la presencia de CJ Dos Santos el otro día, que hizo un muy buen partido. ¿Repetiría mañana en esta rotación de la que está hablando? ¿Y en qué zona cree que va a hacer mayores modificaciones el día de mañana? Gracias. No, mañana ataja Drake. Y no es algo que tenga del todo definido. Fui hablando con algunos jugadores, hemos hecho un entrenamiento digamos, con modificaciones, cosa que habitualmente yo no hago. Cuando hacemos el parado del equipo, siempre el que inicia ese trabajo táctico es el equipo que finalmente termina jugando. Y lo resolveremos mañana, pero tampoco es que vamos a hacer grandes no, de ninguna manera. No. No, porque, como dije antes, para nosotros es una gran motivación enfrentar a uno de los mejores planteles de México y de la League Cup. Entonces, hay un momento donde uno tiene la necesidad de medirse con muy buenos equipos para ver en qué situación está uno mismo, ¿no? Para ver si todo lo que venimos insinuando en la liga o en el primer partido de la League Cup, lo podemos sostener contra equipos importantes. Y entonces podemos tener alguna modificación, pero no esperen que haya una, una gran cantidad de cambios. Noel, luego José. Profe, Manu Bravo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Le quería preguntar un par de cositas. El caso específico de Luis Suárez, el jugador dijo en el último partido que venía arrastrando dolor, siendo que ya están calificados, si le va a dar descanso. Y la otra, si le puede servir de experiencia el último partido que tuvo contra Rayados, por ejemplo, que es un equipo del mismo nivel de Tigres, ahora en esta competición. Gracias. Bueno, sí, cada uno de esos partidos. Lo de Luis, sí, es alguien a tener en cuenta respecto a cómo trabajó la semana pasada y a esta situación de estar clasificado, sí.
Respecto a los equipos, sí, son de los equipos más importantes de México, así que es una situación bastante similar. Eh, sí, lo que creo es que nosotros en aquel momento estábamos también iniciando la temporada y con el equipo todavía no completo. Y si bien mañana todavía no vamos a tener el equipo completo, digamos con Leo incluido, con los chicos que están en el Olímpico, tanto Benja como Diego, estamos más o menos en la misma forma que estamos compitiendo en la liga local. Así que sí, para nosotros es una buena prueba y sí, coincido que es bastante similar al rival que fue Monterrey a principios de año. José, luego Andrea. Gracias, Rafa. Don Gerardo, buenos días. Buenos días. Un par de preguntas. Quisiera preguntarle sobre la influencia que usted cree que ha tenido André Pierre Gignac en el fútbol mexicano, Ujú. dado que usted pues, estuvo un tiempo ahí, seguramente ha visto. Ujú. Y segundo, en el caso de Toto Avilés, ¿qué actualización nos puede dar si está disponible para el partido? Sí, Toto está disponible. A partir del martes, creo que digo bien, a partir del martes ha entrenado con normalidad. Ya el domingo, perdón, el sábado que jugábamos se sentía bastante mejor, solo un poco con dolor de cabeza. El domingo ya no tuvo problemas y lo hemos cuidado un poco el lunes, pero el martes entrenó perdón, el lunes estuvimos libres. El martes ya entrenó con normalidad. En el caso de Guiñac, bueno, un poco por lo que vi, un poco por lo que escuchaba y un poco por lo que sé. Seguramente debe ser uno de los extranjeros más importantes que ha jugado en la Liga Mexicana, sin lugar a dudas. Es de clase mundial, eh, jugador que tiene mucha incidencia en el equipo, mucha incidencia en el equipo, y que indudablemente ha marcado toda una época, ¿no? Él, Nahuel en el arco, Guido en el medio o atrás, hay una columna vertebral que se hace, bueno, no sé si 7, 8 años, 6 años que están jugando y que han marcado toda una época en Tigres, incluso ganando muchos títulos, ¿no? Pero específicamente él, me inclino a pensar, por lo menos de lo que yo he visto, que ha sido el mejor futbolista extranjero que ha jugado en la Liga Mexicana. Buenas, don Bueno, Gerardo. Ya están clasificados, entonces hay que preguntarle por el próximo partido el jueves. Su rival puede ser Pachuca o Toronto. Algo que decir acerca de eso, dos estilos muy diferentes. Pachuca es el campeón de la sí. Liga de Campeones de CONCACAF y no sé si está enterado de lo que ha pasado con Tigres y su ex técnico, Robert Dante Siboldi, si tenía alguna opinión acerca del caso, si lo conoce y acerca de cuán injusto puede ser para un técnico cuando deja un equipo y se empiezan a dar estos rumores. Muchas gracias. Eh, la verdad que no me puedo extender con ninguna de las dos porque no quiero aventurarme a hablar de Pachuca o de Toronto porque lo haremos seguramente a partir del lunes. Eh, y el otro tema, no estando ahí, lo desconozco, ¿no? Solo que me parece que, por lo que he visto, ya han dejado de ser rumores, ya los protagonistas han tomado, han hecho público, han explicado. Obviamente he escuchado las declaraciones de Siboldi, he escuchado las de Fuentes porque también he compartido con él en la época de selección, porque él estaba en el cuerpo técnico de Jaime Lozano con la sub-23 y lo conozco y sé la clase de persona que es. Y bueno, obviamente he escuchado lo que han dicho, pero no me gustaría opinar de algo que no presencié de primera mano. Vale, vamos a unas preguntas en el Zoom. Muchas gracias, Rafa. Tomaremos 3 preguntas y empezamos con Carlos Nava. Por favor, si nos puede dar su nombre y su organización. Buenos días, profe. Carlos Nava de ESPN. Bueno, La primera pregunta sería, ¿qué ventaja le da como ex seleccionador nacional de México el conocer tan de cerca a los equipos mexicanos, en este caso a Tigres, en este caso al que le pudiera tocar en las siguientes rondas? Y la segunda, después de pues un año
de estar en Inter Miami con Jordi, con Sergio Busquets. ¿Cuál sería su evaluación sobre lo que ha visto de ellos en motivación en la cancha con su fútbol a lo largo de este año? Bueno, esto es algo que vimos desde el primer momento allá por julio, agosto del año pasado, ¿no? La incidencia, obviamente, que ellos tienen en el equipo en materia futbolística y en materia de liderazgo, y esta forma de llevar adelante el hecho de competir. Y no se cansan de competir y no se cansan de intentar estar entre los mejores, y eso lo transmiten al grupo de jugadores más jóvenes. Nosotros, si bien son ellos los que permanentemente destacan, este, no hay que olvidarse que nosotros tenemos alrededor de 10 o 12 chicos muy jóvenes que están creciendo alrededor de ellos, viendo cómo, no solamente cómo juegan, sino justamente lo más importante, cómo compiten y no se cansan de competir. Así que eso es lo que más resalto, ¿no? En este caso. Y por lo otro, bueno, uno puede conocer en principio a los jugadores nacionales, ¿no? Que era lo que nos interesaba en el momento que estábamos en la selección de México. Está claro que también, y sobre todo el caso de Tigre, conozco a los extranjeros por la categoría de jugadores que son, pero no sé si ello trasladado a una competición como esta y a un partido mano a mano con dos equipos importantes tiene tanta incidencia. Podremos trasladarle alguna cuestión a los jugadores de carácter individual que podamos haber visto nosotros a partir del conocimiento que tenemos de ellos, pero después también hay un desarrollo colectivo que probablemente tenga mucha más incidencia que rendimientos individuales, así que no me parece que sea algo trascendental. Gracias. Bueno, tomaremos dos preguntas más. La próxima será de Gilberto. Adelante, de Gilberto. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gerardo? Matías Giraudy para Once Diario aquí de Monterrey. Mañana, bueno, todavía a la espera de lo que pueda decir Paunovic, pero te va a tocar volver a coincidir con alguien que conoces muy bien como Nahuel. ¿Qué pensás de él después de tantos años? Cuando se fue, su carrera recién empezaba, cuando salió de Newell's hacia Tigres, y viste en lo que se convirtió. Él, bueno, le tocó atravesar la suspensión, está volviendo recién el último partido, así que ¿qué es lo que pensás de Nahuel y qué viste de lo que significa él para Tigres? Bueno, de alguna manera ha ratificado lo que muchos pensábamos acerca de su carrera como futbolista, su carrera como arquero, y ha hecho un notable aporte para toda esta historia que ha tenido Tigres desde el momento, como dije antes, cuando se juntaron él con Guido, con Guiñac. Me parece que han sido totalmente decisivos en estos últimos 10 años de Tigres, sin lugar a duda. Y yo tengo un gran cariño muy especial hacia él, tenemos una excelente relación, y hasta incluso me enojo con él cuando tiene comportamientos más propios de un actor de telenovela que de un futbolista. Y se lo digo, obviamente, por eso lo expreso acá, pero a mí me pone muy contento todo, cuando a él le va bien, me pone muy contento con la carrera que ha hecho, y la verdad es que, bueno, no tengo más que palabras de elogio, ¿no? Bueno, la última pregunta, vamos a Héctor Telo. Gracias, buenos días, profesor Héctor Tello. Profesor, siendo un referente reciente de la selección mexicana, si le merece una opinión el nombramiento el día de ayer de Javier Aguirre como técnico del Tri y acompañado de un referente también en su época como jugador como Rafael Márquez, y si realmente cree que existe un proyecto que se pueda cumplir hasta 2030
al frente de una selección con tantas exigencias, con tanta presión porque los resultados lleguen pronto. Gracias. Bueno, primero, o el único comentario que tengo para hacer es los mejores deseos para el Vasco, para Rafa y para que puedan llevar adelante su trabajo y para que lo hagan de la mejor manera. Así que lo más importante es eso, ¿no? Desearles éxito en su trabajo, son gente de mucha experiencia. Javier lleva muchos años dirigiendo, ya es creo que su tercera participación en selección. Y Rafa por ahí lleva un poco menos dirigiendo, pero tiene una gran experiencia como futbolista. Sin lugar a duda ha sido uno de los mejores exponentes del fútbol mexicano en Europa. Así que, bueno, desearle lo mejor y bueno, probablemente el hecho de poder terminar el objetivo y cumplir el objetivo y que esto de que tenga un inicio en el 2026 y se prolongue hasta el 2030, no solamente dependerá de ellos y de los jugadores, sino también dependerá mucho de ustedes.